Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, bienvenidos todos los que estamos y los que están en casa. El día de hoy vamos a tratar un tema titulado Nunca dejes de orar. Y vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera 60 dice que no dejemos de orar. Dice así: nunca dejen de orar. Toda relación creciente requiere de comunicación. De manera que cuando hablamos de tener una relación con Dios o de tener comunión con Dios, estamos haciendo referencia a que es necesario tener comunicación con Él. Nuestra relación con Dios tiene dos vías de comunicación principalmente, que es la lectura de la Biblia y es la oración. La oración es el medio que Dios nos concedió para comunicarnos con Él. Pero cuando oramos tenemos a alguien que nos ayuda. Y vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8, verso 26 y verso 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice así: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que cuando oramos tenemos a alguien que nos ayuda, que es, dice la Escritura, el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante el estudiar este tema acerca de la oración? Sabemos que el Espíritu Santo nos va a ayudar a orar, pero encontramos en la Biblia, a lo largo de la Escritura, desde oraciones de una frase a oraciones larguísimas, algunas oraciones hechas a manera de canto, otras a manera de ruego, pero vemos que lo más importante de las oraciones no es propiamente lo que dicen las personas, sino lo que Dios hace en respuesta a esas oraciones. De manera que entonces nosotros podríamos pensar o considerar qué tanta necesidad tenemos. Vamos a los Salmos y encontramos personas como David enojados, personas frustradas, personas que están a punto de perder la vida y que le ruegan a Dios que les ayude, personas que están alegres y que están adorándole, que le están cantando. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? ¿Cuál es la forma en la que hoy nos encontramos espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, mentalmente hablando? Pues todas nuestras necesidades, todos los requerimientos de nuestra vida son suplidos por Dios cuando nosotros lo comunicamos a través de la oración. Entonces, el objetivo, el propósito es aprender del poder y la forma en que la Biblia nos enseña que podemos y que debemos orar. Imaginemos, porque la Biblia nos dice que eso éramos. Imaginémonos a una persona que está en la calle tirada, extendiendo la mano, diciendo una ayuda. Y pasa gente y los ignora, algunos les darán ahí algún centavo, algunos no harán caso de él. Así éramos, dice la Biblia, nosotros. Éramos pobres, miserables, con una vida indigna que no tenía la posibilidad de cambiar. Esto es importante. Ningún creyente
podría pensar de sí mismo que él hubiera sido mejor sin Dios, que él tenía una vida mejor sin Cristo, que él en cualquier momento hubiera podido dejar el vicio, dejar alguna cosa, alguna esclavitud de pecado sin Dios. Nadie que es creyente podría afirmar eso. Todos tenemos algo en común. Reconocemos que como indigentes, que como las personas más viles, más pobres, necesitamos de la riqueza de Dios, de Jesucristo, para poder ser salvados y poder ser sacados de esa ruina. Dios, a través de Jesucristo, nos salvó. Entonces vamos a comenzar hablando sobre nuestra comunicación con Dios. Abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 4, verso 16. ¿Qué dice la Escritura de nuestra comunicación con Dios? Lo voy a leer. Dice así: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia, de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Qué nos dice la Escritura en este verso? ¿Qué dice de la oración? La oración, que es una oportunidad especial, ¿para qué? Para venir al trono de Dios. No un trono de juicio o de castigo. Dice al trono de la gracia, al trono del favor, de la buena voluntad de Dios. En ese trono, ¿qué se recibe? ¿Qué dice ahí la Biblia que se recibe? Misericordia. ¿Qué es la misericordia? Eso es la gracia. La misericordia podemos entenderla como ese sentimiento que hay en el corazón de Dios que lo impulsa a librarnos de la ruina. Y la gracia es el favor desbordado de Dios para bendecirnos en la necesidad que podamos tener. Uno lo mueve a ocuparse de nuestra necesidad, y lo otro es la bendición, la ayuda propiamente de Dios inagotable. Y dice, termina el verso diciendo: ¿cada cuándo va a venir esa ayuda? ¿Cada cuándo puedo encontrar misericordia? ¿Cada cuándo puedo acercarme a Dios? ¿Qué dice ahí? La gracia que nos ayudará cuando más le necesitemos. Entonces comenzamos a ver que la oración tiene que ver con ayuda, con cuidado especial para nosotros, con poder acercarnos a Dios y hasta el trono de Dios, y poder experimentar su favor en los momentos de mayor necesidad. Si alguien necesita de Dios en este momento, ¿qué puede esperar según lo que Dios dice en su palabra? Que Dios le va a ayudar en los momentos de más necesidad. Veamos qué dice el Salmo 62, el verso 8. No se trata solamente de leer un pasaje, se trata de que podamos afirmar estas verdades en nuestros corazones. Que cada vez que haya una necesidad yo pueda recordar estas palabras. Dios me va a ayudar en cada necesidad. En cada momento que yo ore puedo acceder al trono de su gracia, recibir misericordia y recibir el oportuno socorro. Salmo 62, 8 dice así: oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Salmo 62, 8. ¿Qué es lo que dice el Salmo? ¿Qué es lo que pide? Confía en Dios, ¿cuándo? Todo momento. En todo momento. Mira, hay veces que te levantas y la verdad te sientes no muy alegre. Hay veces te levantas y hasta te sientes medio decaído, medio enojado, medio triste. O te levantas y dices, otra vez este mismo mundo. Y puede haber diferentes momentos de nuestra vida. ¿Qué dice Dios? No importa cómo te sientas, ¿qué dice? Confía en Él en todo momento.
¿Y qué más? Que yo le puedo decir a Dios cómo me siento. Le puedo decir a Dios lo que hay en mi corazón. Me siento triste, no me siento con ganas de leer, no me siento con ganas de salir a la calle. Me siento indignado, me siento conflictuado. Cada uno puede decir lo que hay en su corazón. Dios no se espanta, Dios no se enoja, Dios nos conoce y sabe. Dice la Biblia, somos ¿cómo? Como polvo. ¿Y qué dice? Porque Él es nuestro refugio. Piensen en la realidad que dice la Escritura. Dice la Escritura que vivimos en un mundo lleno de maldad, de violencia, de injusticia. Dice la Biblia que los tiempos son malos. Y dice la Biblia que por ahí hay alguien que pareciera como un perro rabioso que nos está persiguiendo y nos quiere morder, nos quiere despedazar. ¿Qué dice Dios? Que es como si yo corriera y llegara a mi casa y pudiera cerrar la puerta y allá se quedaron todos los problemas y allá se quedó ese perro rabioso. Así puedo venir a Dios, así debo considerar a Dios, que pueda acercarme a Dios de esa manera. Que Dios quiere que me refugie en Él. No es solamente una opción, si tú quieres, hazlo. Es Dios diciéndome, confía en mí en todo momento. Dime lo que hay en tu corazón. Y 3, y refúgiate en mí. Y dice la Biblia, con el verso que comenzamos, 1 Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Nunca dejes de orar. No dice, trata de orar, busca un tiempo constantemente para orar. Es una orden de acuerdo a la necesidad de nuestra vida. Dios nos dice, nunca dejes de orar. Y como decía, hay diferentes estados de ánimo, diferentes tipos de pensamiento, diferentes momentos en nuestra vida. La Biblia nos enseña que para eso también hay diferentes momentos, diferentes tipos de oración. Ahí en el Salmo capítulo 38, verso 18, dice así: pero confieso mis pecados, estoy profundamente arrepentido por lo que hice. ¿Qué tipo de oración suena esto? Una oración de confesión. ¿Por qué es importante la confesión de nuestros pecados? ¿Qué dice la Biblia si no confieso mis pecados? ¿Qué dice la Biblia si yo mantengo una vida de desorden, una vida injusta delante de Dios? En el Nuevo Testamento el apóstol Pedro dice, si alguien le habla mal a su esposa, dice que entonces sus oraciones tienen estorbo. Y podríamos pensar, no solamente ese es el único estorbo, cualquier tipo de pecado, cualquier desviación de mi corazón va a producir un estorbo en Dios, de manera que Dios no va a responder mis oraciones, no va a actuar en el momento como la Biblia nos enseña muchas veces que Dios urgentemente va a responder. Es un estorbo y es necesario confesar nuestros pecados. En primer libro de Samuel, en el capítulo 12, el verso 23, el profeta Samuel le escribe o le habla al pueblo de Israel y le dice: en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirle fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. ¿Qué tipo de oración está haciendo aquí Samuel? ¿De qué oración hace referencia? Dice que seguirá orando en favor de ¿quién? Del pueblo de Israel. Esta oración puede ser una oración de intercesión.
Samuel intercedía, pedía el perdón, pedía el favor de Dios hacia el pueblo de Israel y hacia su rey. También encontramos Efesios capítulo 5, verso 20. Dice que no nos debemos de embriagar con vino, porque hay disolución. Lo voy a leer en esta versión. Dice así: y den gracias por todo a Dios. Voy a leer desde el 18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Adoren a Dios, llenen su corazón del Espíritu Santo a través de vivir una vida de adoración, y dice, y dándole gracias a Dios. Yo no sé si haya algún momento en su vida, la verdad es que puede ser que no haya sucedido, que en un momento dejen todo lo que están haciendo, apaguen la tele, se queden en silencio y digan, vamos a darle gracias a Dios. No vamos a pedirle, a rogarle, no, vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por lo que tú quieras. Y puede ser una oración de 2 minutos, puede ser una oración de 1 hora, de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estás vivo. ¿Por qué? Porque te ha considerado hacerte su hijo. ¿Por qué? Porque ha estado contigo, porque te ha dado todo lo que tienes, porque siempre que has necesitado ha estado a tu lado, porque cuando tú has sido la persona más frágil y débil, en ese momento Dios te ha fortalecido. Y hay muchísimas, yo creo que muchísimas cosas por las que podríamos dar gracias, pero yo no sé, y considérenlo, no se trata de que demos testimonio si no lo hemos hecho. Pero yo no sé si lo has hecho en algún momento, de ponerte de rodillas y decirle a Dios, solo quiero darte gracias. Y solamente quiero decirte gracias por esto, y solamente quiero decirte gracias por esto, y gracias por esto, y gracias por darme de comer, y gracias Dios porque no perdí la vida, y gracias, y dar muchas gracias. En Hebreos capítulo 3 encontramos otro tipo de oración. Hebreos capítulo 3, verso 15, dice así: recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto, guiado por Moisés? Este pasaje está hablando de la actitud del pueblo, el pueblo de Israel, hacia Dios. Estoy buscando otra cita. Hebreos 13:15 dice: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Dice, continua alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Entonces, es una oración, la Biblia nos enseña un tipo de oración de alabanza. Constantemente, ¿alguno de ustedes conoce o ha estado en alguna iglesia o conoce gente de iglesia pentecostales? ¿Sí? Y han visto, les digo algo que me llama mucho la atención y algo que me gustaba mucho de aquel hombre llamado Gigi Ávila, que están hablando y aunque muchas personas les puedan criticar y ay sí, gloria a Dios, aleluya, no, de verdad yo les digo algo, me admira y yo quisiera genuinamente poder hablar de esa manera. Están hablando y dentro de lo que están hablando
alaban a Dios. Y ella estaba predicando, y mientras estaba predicando decía, alábele. Y mientras seguía predicando decía, oh, gloria a Dios. Y estaba constantemente, hasta se me enchinó la piel. Y la verdad es que yo sí me gustaría, sí me agrada ese tipo de enseñanzas. Tal vez, como todo, en algún momento uno puede caer en una costumbre más que en una conciencia de lo que se debe hacer. Pero hablando en un término sano, esa es una forma hermosa de poder hablar. Mucha gente habla con puras groserías, ¿se han fijado? Está hablando y dice una palabra, una grosería, palabra, grosería, palabra, grosería. Si cambiáramos esa actitud o esa forma y dijéramos algo y adoráramos o dijéramos una palabra de honra hacia Dios, de adoración hacia Dios, una buena palabra, un elogio hacia Dios, creo que nuestra vida también sería impactada. Muchas veces vemos que cosas físicas impactan el mundo espiritual. Y por último, Santiago capítulo 1, verso 5 dice que cuando alguien tenga falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, y el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? Que hay una oración que se trata de ruego, y yo creo que generalmente es la que más hacemos. Segundo, los beneficios que podemos encontrar en la oración. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Fíjense que le voy a leer esta traducción, en esta versión, y me gustó cómo lo escribe, cómo lo traduce. Dice de esta manera: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Es un mensaje que Dios da al pueblo de Israel, principalmente a la tribu de Judá. Es un mensaje que tiene que ver con consuelo, con esperanza. Pero es una palabra y es una promesa que no solamente aplicaría al pueblo de Israel, sino que puede aplicar a nuestras vidas, como una promesa de Dios a un corazón que le ruega, que le clama y que le está pidiendo consuelo, que le está pidiendo ayuda. El Salmo Efesios 3:20 dice que podemos orar a Dios y dice que Dios nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué quiere decir ese verso? ¿Qué beneficio tiene la oración para nosotros? Que Dios va a lograr, que Dios va a hacer más de lo que podamos pedirle. Y el Salmo 34:4 dice de esta manera: oré al Señor y Él me respondió. Fíjense, oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. ¿Qué temores puedes discutir con Dios? Hay mucha gente que le da miedo la muerte. A mucha gente le da miedo quedarse sin trabajo. A mucha gente le da miedo no tener dinero. A mucha gente le da miedo la enfermedad. Y la mayoría de los hombres tenemos muchísimos temores. Tal vez no lo han hecho, pero podrían hacer una lista de todos los temores que tienen en su vida. Y dice la Biblia que todos los temores que tengamos podemos presentarlos, podemos discutirlos con Dios. Ahora, el miedo se discute con Dios y dice que Dios, ¿qué? Nos libra de todos los temores. Pero también la Biblia nos habla, otro beneficio de la oración es la ansiedad, la llave contra la ansiedad. Filipenses capítulo 4, ¿qué dice? Versos 6 y verso 7. Que por nada debemos de preocuparnos, debemos de afanarnos, debemos dejar que nuestra mente se divida en la preocupación. Así podría parafrasearse. Dice aquí: no se preocupen por nada. Es una orden. En cambio,
Oren por todo. Cuando algo me va a preocupar, ¿qué tengo que hacer? Dice, no te preocupes por nada. Entonces dice, ponte a orar. Oren por todo. Y díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Una vez que yo comienzo a orar por lo que me puede poner ansioso, dice la Biblia, ahora dile todo lo que necesitas y dice, y denle gracias. Gracias, ¿por qué? Porque Dios ha hecho esto, porque yo me acuerdo que un día yo tuve un problema así y oré y Dios me respondió de esta manera. Dios, me acuerdo de esto y te doy gracias. Y me acuerdo que otra vez oré a Dios y otra vez Dios me respondió y también le doy gracias por esto. Y vi que en otra ocasión oré. ¿Y qué hace eso? Fortalece nuestra fe. Dice, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, Dios está interesado en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le importa nuestra vida? Porque Dios nos ama. ¿Por qué nos ama? Porque nos ama. Oye, pero soy bueno. No te ganaste el favor de Dios. Dios te regaló su amor y Dios te ama y está interesado en tu vida. Entonces, ¿cómo podrían comenzar a aplicar esto? El chiste es, ¿cuál sería el paso siguiente? En el Salmo 66, solamente lo voy a mencionar, el salmista escribe y dice que sentir atracción por el pecado nos impide poder orar. En Mateo, el Señor Jesús, en Mateo capítulo 21, el Señor Jesús dice que debemos orar, pero orar con fe. En Juan capítulo 15, en el verso 7, lo voy a leer. Juan capítulo 15, verso 7, dice así: si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Por qué dice esto el Señor Jesús? Porque en la medida que su palabra está llenando mi mente y está dirigiendo mi mente en todas mis ideas, mis pensamientos, en esa medida mis oraciones van a coincidir con la voluntad de Dios. Ahí mismo Juan capítulo 16, verso 24, el Señor Jesús les dice también a sus discípulos, dice: no lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán, y tendrán alegría en abundancia. Antes las personas no oraban en el nombre de Jesús. Comienzan a orar, o comenzamos a orar en el nombre de Jesús a partir de la venida del Señor Jesucristo. Y dice: pero pidan y van a recibir. Son promesas que Dios nos da. Ahora, primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Se los voy a leer. Dice así: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. ¿Qué dice? Nos oye cada vez que ¿qué? Que pedimos algo que a Él le agrada. Que pedimos algo como partiendo de algunos principios que nos enseña, que voy a mencionar, que nos enseña el Señor Jesús. Mateo capítulo 6, del 9 al 13, ¿se acuerdan? Es el Padre Nuestro. Comienza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, ¿ok? ¿Cuáles son las peticiones que están centradas en Dios? Toda la primera parte de la oración, ¿en quién se centra? En Dios. Padre nuestro. ¿Sí? Bueno, los que no son papás pues no van a entender esto que les voy a decir, pero a lo mejor sí lo han experimentado y lo han visto de sus papás. Pero los que son papás sí lo entendemos. Si el hijo tiene una necesidad, ya no es tan solo que te pida. Si tú ves que tiene una necesidad, ¿qué haces? Tú lo ves que está mal y dices: ¿sabes qué? Hay que llevarlo al doctor.
hay que comprarle esta medicina, lo veo medio cabizbajo, hay que mandarlo a dormir, hay que hacer eso. ¿Qué hace? El padre se ocupa por los hijos, por la vida de los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? Un acto de adoración, un acto de exaltación a Dios. ¿Y qué más sigue diciendo? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Primero me centro en Dios, me centro en sus prioridades, me centro en su reino, en su voluntad, y después el Espíritu Santo me va a guiar, a capacitar, a poder pedir mis necesidades, pero sometido y bajo la guía o bajo las premisas de Dios. ¿Por quién debemos de orar? ¿Se acuerdan el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10? Dice que él hubiera preferido ser anatema con tal que Israel se salvara. Pablo oraba por la salvación de Israel. ¿Por quién debemos de orar? Por la salvación de nuestra familia, por la salvación de nuestro país. 1 Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2, dice que le manda que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, y que oren por todos los hombres, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Por quién debemos de orar? Por todas las personas, por los que están en una condición de autoridad y por los que están en una condición sin autoridad. El Señor Jesús también dijo que debíamos de orar y rogar al Señor de la mies para que enviara ¿qué? Más obreros a la mies. ¿Cómo dice la Escritura? Los obreros son pocos y la mies es mucha. ¿Por quién debemos de orar también? El Señor Jesús dice que debíamos de orar aún por los enemigos, por los que nos causaban daño. ¿Cómo reacciono con los que me dañan, con los que me ofenden? La Biblia dice, debes de orar por ellos. ¿Y por qué más debemos de orar? El apóstol Pablo escribía en primera carta, en Efesios capítulo 3, hace una oración y pedía por madurez espiritual. Entonces, hemos visto que la comunión con Dios se basa en la oración. Los beneficios de la oración. Hablamos de las condiciones para poder orar, las actitudes para poder orar. Hablamos, acabamos de mencionar, por quién orar. Pero, ¿por qué a veces nos distraemos en nuestra vida con Cristo? La oración no solo se trata de hablar nosotros con Dios. No es solo un monólogo. La oración se trata de escuchar a Dios, de escuchar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Marta y María? El Señor Jesús llega y hay un gran banquete. Se está preparando un gran banquete y entonces una mujer llamada María, ¿qué hace? Va y oye al Señor Jesús que está hablando y que está enseñando. Y ella va y se pone, dice, a sus pies para escuchar sus enseñanzas. Pero la otra mujer, que es hermana de ella, que se llamaba Marta, ¿qué hace? Es que ya va a empezar el banquete, es que tenemos muchas cosas que hacer. Oye, Señor, ¿no te preocupa? ¿No crees que es injusto que yo estoy haciendo todo y ella no me ayude? Y Jesús le contestó, ella ha encontrado la mejor parte. Y nadie se la puede quitar. ¿Cuál es la mejor parte de nuestra vida? Buscar, escuchar las enseñanzas de Cristo. Pero tenemos trabajo, pero es que tengo esta necesidad, pero es que quiero hacer esto. Piensen entonces que los está distrayendo de poder buscar a Dios, de poder escuchar al Señor, de poder encontrarnos con Él. De esto depende nuestra vida. Una palabra de Dios nos salva
una palabra, o más bien ausencia de la palabra de Dios, nos lleva a la muerte, a la locura, al pecado, vivir lejos de la palabra de Dios nos puede hacer fracasar rotundamente en nuestra vida. Lo vivimos en el pasado sin Cristo y ahora lo hemos visto cada vez que nos levantamos y no nos alimentamos con la palabra de Dios. ¿Qué gobierna? ¿Gobernamos nosotros o gobierna el Espíritu Santo? Generalmente terminamos siendo gobernados por la carne, por el pecado, por las tentaciones del mundo, por las incitaciones del diablo a pecar. ¿Cuáles son las formas en las que responde Dios? A veces Dios dijo que sí. ¿Se acuerdan ustedes? Ezequías oró y le dijo, Señor, cuando Isaías fue y le dijo, Rey, dijo Dios, que pongas en orden tu casa porque vas a morir. Y Ezequías se puso a llorar, ¿se acuerdan? Se voltea contra la pared y se pone a llorar y se queja. Y entonces va caminando Isaías de salida y le dice Dios, regrésate y dile que le voy a dar 15 años más. Y Dios le respondió sí a su oración. Pero no necesariamente fue bueno. ¿Qué hizo él con la bondad de Dios? Echó a perderlo todo. Se dedicó a la idolatría, invitó a los babilonios, vengan, les enseñó los tesoros, de manera que eso fue el inicio para que los babilonios quisieran venir a destruir la tierra de Israel. Dios le dijo a Pablo no. ¿Se acuerdan? Y escojo a Pablo, pero también pensé en el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo al Padre, Padre, ¿es posible que pase de mí esta copa? ¿Y el Padre qué dijo? No. A veces Dios dice que no. A veces Dios nos dice que esperemos. Pero tanto el no como el espera es igual de respuesta, o es igual en cuanto a respuesta, en categoría a un sí. Entonces cuando yo oro y algo no cambia, no debo ser tentado a pensar que Dios no me escuchó. Hay gente que dice, Dios, escúchame, si tú me oyeras, ya cambiaría todo esto. ¿Quién dice que Dios no escucha? La Biblia dice, Dios te escucha. Dios siempre te va a oír, que no siempre va a ser lo que nosotros queremos, pero ahí tenemos que partir de un fundamento, que Dios es ¿qué? Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es sabio, Dios no se equivoca y que lo que Dios determine hacer va a ser lo mejor para nuestras vidas o para la vida de cada uno de sus hijos. Dios siempre responde las oraciones. Entonces, ¿cuál es la búsqueda? ¿O cuál es la más grande búsqueda que puede tener el hombre en el mundo? Buscar a Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? María ha encontrado la mejor parte y nadie puede quitársela. Busquemos a Dios. Busquemos en oración decirle, Señor, enséñame a escuchar tu voz. Todo lo que pidamos en su nombre, dijo Jesús, nos los va a dar el Señor, nos los va a dar el Padre. ¿Qué sería lo primero que deberíamos de pedirle? Yo le diría, déjame oír tu voz. Si yo logro entender y logro escuchar su voz y logro entender su voluntad, mi vida está resuelta. No lo entenderé todo, no lo voy a entender todo, pero sé que en mi corazón va a haber fe, sé que en mi corazón va a haber fortaleza, va a haber esperanza, porque he escuchado la palabra de Dios. Sé que nada podrá robarme esa bendición. La promesa es esa, pidamos en su nombre. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús le dijo a Pedro y a los demás discípulos, después de que en Juan capítulo 6 habían alimentado a los 5,000, le dijo, ¿y tú quieres irte también?
¿Se acuerdan que la multitud se alejó? Y le dijo, si quieren irse ustedes también. Y Pedro, ¿qué dijo? ¿A dónde vamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuáles son entonces los pasos a seguir? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Después de recordar un poco de la oración. Les voy a invitar a que podamos cerrar nuestros ojos para poder terminar en oración. Padre Santo y bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias, te damos gracias, Señor, por poder escuchar tu palabra, por poder oír a través de tu palabra, Señor, que tienes una orden muy precisa. Nunca dejes de orar. Dices en tu palabra, todo lo que me pidas yo te lo voy a dar. Si lo pides con fe y lo pides en el nombre de Jesús. En esta noche, Padre, queremos pedirte que nos concedas el oír tu voz. Que nos concedas escuchar tu voz por medio de tu palabra. Que podamos entender y diferenciar entre las voces del mundo, entre nuestros pensamientos, nuestras ideas humanas, enfermas, desquiciadas, erróneas. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos, ayúdanos. Ayúdanos a escuchar tu voz. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, recuérdanos en los momentos de tristeza, en los momentos de bonanza, en los momentos de enojo, en los momentos de desesperanza, en los momentos también de bendición y de alegría. Recuérdanos, Dios, que por todo debemos darte gracias. Gracias cuando estamos en tristeza, porque no estamos solos. Y porque tú, Señor, vas delante de nosotros. Porque tú has prometido que tu presencia va a estar con nosotros. Y si tú estás con nosotros, dice tu palabra, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dices en tu palabra. Y esto es lo que creemos, bendito Dios. Señor, no somos fuertes en nuestras capacidades. Señor, no somos ni queremos presumir de valentía como personas, como seres humanos. Señor, si podemos ser valientes, es porque tú estás en nosotros, porque hemos confiado en tu nombre, Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Te pedimos, Dios, que quites, que nos des la victoria y que quites de nuestro corazón todos los temores. Bendito Dios, quita de nosotros el temor a la enfermedad, el temor a la muerte. Quita de nosotros el temor a la pobreza, el temor a la falta de trabajo, el temor a cualquier persona, a cualquier situación. Y ayúdanos a vivir confiadamente. Como dice tu palabra, presentamos delante de ti nuestros temores y tú nos libraste de todos ellos. Señor, llena nuestro corazón de tu gozo, de tu alegría, que el Espíritu Dios produzca fe, produzca paz en nuestros corazones, que nuestra mente, Dios, pueda experimentar esa paz y nuestro corazón sea guardado en completa paz. Señor, te bendecimos, Padre, y te damos gracias, Dios, porque son muchas las necesidades que tenemos, pero dice tu palabra que tú, Dios, nos suplirás de todas ellas, conforme a tus riquezas en gloria. Señor, te necesitamos. Cada uno tiene su batalla. Los jóvenes tienen batallas en su corazón, tienen batallas con ellos mismos, tienen batallas con el mundo y con todas las ideas que pueden tener. También seguramente los niños, al no entender lo que pasa en el mundo. Pero los hombres, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, los adultos, todos están pasando por una batalla en sus vidas. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendito Dios, por todas las familias representadas en este lugar, por todos los que nos están viendo y por todos los que nos han de ver. Y te pido, Dios, que tú, Señor, cambie su corazón, que quite su lamento, Dios, que cambie su lamento en baile. Dios bendito, quita toda tristeza, quita toda desesperanza, quita, Dios, todo pesar de los corazones. No importando lo que pueda estar pasando,
y llénanos con tu Santo Espíritu. Señor, oramos a ti, te bendecimos porque tú eres Dios, Dios sobre todas las cosas, porque tú eres el todo suficiente, el todopoderoso. Tú no cambias. Señor, quita la ansiedad de tu pueblo, quita la ansiedad de nuestros corazones, quita toda amargura y todo enojo. Señor, volvemos a ti, hambrientos, necesitados de ti, necesitados de tu palabra como el pan de vida, necesitados, Dios, de que de ti, Señor, fluya ese río de vida, que tu Espíritu, Dios, sea derramado y llene y sacie nuestros corazones. Bendito eres, Dios, bendito eres, Padre. Gracias porque siempre nos has respondido. Y aunque a veces nos dices espera y nos cuesta trabajo, sabemos que es lo mejor. Sabemos que es bueno, aun cuando nos has dicho a veces que no. Y nos alegramos las veces que nos concedes con un sí, Señor. Bendícenos, Padre. Bendice nuestro trabajo. Bendice nuestro entrar y nuestro salir. Bendice nuestras vidas. Bendice nuestras familias. Bendice nuestra salud. Bendice nuestros trabajos, nuestros ingresos. Bendícenos y líbranos de todo mal. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos en contacto y les invitamos a que puedan compartir en sus redes sociales este mensaje. Les recordamos, tenemos el 18 de diciembre, es sábado, nuestro concierto navideño. Que Dios les bendiga, que tengan paz.